Bien, de nuevo aquí en el búnker de la imparcial opinión. Eh, Hoy queremos tratar un tema importante y de actualidad, ¿verdad? Y se refiere a alguna declaración que hace Javier Milei, ¿verdad? Presidente ahora de Argentina. Hace poco tuve la oportunidad de ver una entrevista y de escuchar algunos de sus planteamientos, ¿verdad? Pero entre ellos uno que destaca sobremanera acerca de cómo Milei enfoca el problema de la economía el problema de la economía que padece su país en estos momentos, de alta inflación, ¿verdad?, de bajo crecimiento económico, pobreza imparable. Claro, Milei no es responsable de esta situación porque él, como mandatario, ¿verdad?, porque acaba de recibir la encomienda de manejar al país, de dirigir a Argentina, ¿no? Y entonces está enfocado en resolver los problemas que ya he mencionado, ¿no? De tal manera que su propuesta y su idea es, pues, hacer que Argentina se desarrolle, ¿no? Y que propone él que más o menos en unos 20, 30 años Argentina sea una de las economías más prósperas del mundo, ¿verdad? Se convierta en un país desarrollado totalmente, claro, bajo el enfoque del desarrollo capitalista, como lo está planteando, ¿verdad? Esas son las propuestas principales del ahora presidente de Argentina, Javier Milei, economista de profesión, por cierto, ¿verdad? Pero bueno, a lo que me quiero referir a un punto polémico, ¿no? Con que sus propuestas y su diagnóstico de la situación de Argentina actual, ¿no? De su diagnóstico del por qué se llegó a esos extremos en la economía argentina, ¿verdad? En el país de Argentina, esos extremos que estamos viviendo ahora de alta inflación, ya decíamos, bajo crecimiento económico y acrecentamiento de la pobreza, ¿no? Demasiada pobreza. Entonces su enfoque es la culpa o la responsabilidad recae, según él dice, en que ha sido gobernada por socialistas, ¿no? Y que por lo tanto el socialismo es el culpable de ese deterioro de su país, de ese deterioro económico y social que padece Argentina, ¿no? Su país, ¿sí? Producto, dice él, de que está gobernado por gente con ideas socialistas, ¿verdad? Y ese es el enfoque principal y por lo tanto pues afirma que pues el socialismo lo único que propone o lo único que produce en su aplicación es pobreza y desigualdad, mientras que el capitalismo procura la libertad total del individuo, ¿verdad? El cambio del socialismo dice que encadena al individuo y la prueba, bueno, es que en este país de Argentina dice él que ha sido gobernado por socialistas y da este ejemplo, y no solo Argentina da como ejemplo otros países, ¿verdad? Que está ahí Cuba, incluso México, que dice que
que pues son las ideas socialistas las que están provocando el desastre de la sociedad actual, ¿verdad? El desastre económico y moral de las sociedades y por lo tanto la dificultad para que el individuo se desarrolle y pueda salir de la pobreza en que se encuentra, la pobreza económica. Así lo plantea el presidente Milei, ¿verdad? Según su teoría, su lógica y su diagnóstico, ¿no? Ideológico acerca de la situación económica de estos países y las razones porque estos países están en el subdesarrollo, ¿verdad? Y claro, él tiene en estos momentos, dada la situación argentina, pues tiene una fuerte tarea que realizar, ¿verdad? Una titánica tarea de realmente sacar a Argentina, como él lo dice, de esta situación de desastre en que fue dejada por los anteriores gobernantes, porque obviamente se explica, ahí coincido con él, por la política aplicada por los anteriores gobernantes, ¿verdad? De que Argentina haya caído en tal situación económica. Pero bueno, continuando con la propuesta de Milei de esa temática de acusar al socialismo, ¿no? A la teoría socialista de los males de esos países, ¿verdad? Yo solamente quiero hacer la siguiente observación. Considero que ahí existe una parcialidad en el pensamiento de Milei, ¿verdad? Y una equivocación en cuanto a su razonamiento de que el socialismo provoca necesariamente pobreza y desigualdad. Por varias cuestiones. No quiero enumerar las cuestiones en estos momentos porque no sé cuánto, no se me escapa de manera inmediata cuántas cuestiones pueden ser, pero bueno, partamos de la primera cuestión, que a mi juicio habría que cuestionar, ¿verdad? Y la primera cuestión es en principio de que el socialismo no existe en estos momentos en ninguna parte del mundo. Ese es el primer punto, ¿verdad? Milei cuestiona que el socialismo causa pobreza, que el socialismo causa desigualdad, que el problema de esos países que están en desastre es porque ha sido gobernado por estos socialistas y aplicado ese modelo socialista y por lo tanto el socialismo pues es, como él lo declara prácticamente, inmoral, perverso, ¿verdad? Maligno, prácticamente así lo dice. Pero se equivoca en ese punto porque el socialismo, como ya decía el primer punto, que hay que ver que el socialismo no existe como sistema, como modo de producción en el mundo, ¿verdad? No hay ningún país que en estos momentos se diga que que en estos momentos se considere que está pasando por la etapa socialista de producción. No existe. ¿Sí? Lo que existe es la teoría científica del socialismo o cómo debe de ser, ¿sí? Pero no existe el socialismo real, ¿sí? Esa sería una de las cuestiones principales a analizar. Lo que domina en el planeta es el sistema capitalista de producción, que está en proceso de desarrollo y quizás en la fase de entrar al siguiente nivel, que sería iniciar el proceso de transformación en socialismo, ¿verdad? Pero como sistema no existe.
Bien, ¿qué es lo que existe entonces? Como ya decía, lo que existe es la teoría socialista, ¿verdad? Y lo que existe son personas, individuos, grupos de personas que han estudiado esa teoría socialista, comparten sus principios y en algunos países están intentando promover el desarrollo del sistema de producción socialista, ¿verdad? Es decir, en algunos países donde la gente preparada y estudiada en la teoría del socialismo está tratando de saltar al siguiente escalón después del capitalismo, que sería el socialismo, pero están en eso, en un intento partiendo de la base capitalista, porque no la pueden desechar así porque sí. Esos teóricos responsables, ¿no?, que gobiernan esos países como Rusia, China, Cuba y otros países, ¿verdad? Entonces lo que existe es tratando de aplicar esa situación, pero en estos momentos no se puede hablar de que se haya instalado un socialismo. Están en la práctica intentando el experimento, ¿no?, de ir aplicando poco a poco medidas que conduzcan a la racionalidad del socialismo, pero están sentados sobre la base del capitalismo, aún en esa etapa están, ¿sí? Pues eso es lo que existe y por lo tanto existen solo algunos países donde sus gobiernos te dicen ser socialistas, ¿no? De manera honesta están intentando llegar allá, ¿sí? La actividad del hombre intentando aplicar sus conocimientos de la teoría socialista para avanzar al siguiente sistema, están creando las condiciones, pues. Pero por otro lado también lo que Milley no considera, que también hay personas que se dicen ser socialistas, ¿verdad? Conocer la teoría socialista y se autonombran de izquierda y que utilizan las ventajas de la teoría socialista simplemente para aspirar a gobernar algún país, es decir, como temas electorales, ¿verdad? Porque hay que reconocer que las ideas socialistas, y Milley lo debe reconocer también, desde el momento en que se dieron a conocer, han adquirido una gran fuerza en la clase trabajadora, ¿verdad? Una gran esperanza de solución a sus problemas. Y por lo tanto ha sido un medio propicio, un caldo de cultivo para la manipulación, ¿verdad?, de algunos que se dicen ser de izquierda, ser socialistas, que utilizan esas ideas, esos mecanismos, autoproclamándose como tales, como socialistas, para intentar gobernar un país, es decir, ganar votos, ganar elecciones, lo que se llama populismo, ¿verdad? Porque el socialismo no, la teoría socialista jamás propone, ¿no?, de una cuestión populista de la economía. Propone racionalidad y que se basa el desarrollo social mediante el trabajo de las personas. Y que si tú vas a comer es porque vas a trabajar y vas a tener ingresos porque vas a trabajar, no porque vas a depender de las beneficencias de alguien, ¿no?, o del gobierno, o que te va a mantener el gobierno. Jamás lo plantea así la teoría socialista. Pero esos farsantes con ansias de poder lo que han hecho es enlodar esas teorías, ¿sí?, que ni conocen y ni tienen interés en llevarlas a cabo. Y además se aprovechan de una masa ignorante de la clase trabajadora
que aún no entiende de manera científica qué significa socialismo ni comunismo, ¿verdad? Que no entiende cuál es la base científica para diferenciar cada uno de estos sistemas, cada uno de estos escalones del nivel del desarrollo social, ¿verdad? Entonces cualquiera que le diga, pues soy socialista y estoy por la igualdad, que tengas la igualdad, que no haya desigualdad, que no seas explotado, bueno, pues la gente dice, ah, sí, pues es lo que yo quiero, esta gente me representa, ¿verdad? ¿Sí? Pero estos farsantes obviamente quedan al descubierto cuando ya toman el poder de algún país, cuando llegan a gobernar esos países, ¿sí? Porque no promueven la economía, entonces se llega a esos resultados fatales como los de Argentina y México, ¿no? Se saquea a los países, se dejan quiebra a los países, ¿sí? Se genera más pobreza de la que ya había, porque no se promueve el desarrollo, porque no se tiene una conciencia científica, porque además no es el interés de esos pseudos izquierdistas o pseudo socialistas de realmente promover el desarrollo social, van por los intereses personales, ¿verdad?, del grupo, y ya estando en el poder, pues tratan de mantenerse todo el tiempo de que sean capaces en el poder, porque pues ya tienen diputados, ya tienen senadores, controlan cámaras, tienen presidentes, tienen esto, y están pues manipulando a la sociedad mientras ellos acumulan niveles de riquezas que no tenían, porque mucha gente de esa pues viene de clase media, que no era millonaria, no era rica, pero después de un sexenio, después de varios periodos de gobernar, según les vaya, en cada elección, en cada renovación del poder presidencial, pues irán haciendo fortuna y más fortuna y acumulando fortuna todo el tiempo que estén viviendo del presupuesto público, ¿verdad? Y entonces dejan países así. Y claro, utilizan un lenguaje supuestamente de izquierda que defienden al pobre y que la desigualdad y que lo justo, que lo injusto, ¿sí? Autoproclamándose los benefactores de los pobres, de los impartidores, de los justicieros, pues, ¿no? Que van a redimir a ese oprimido que pues, prácticamente lo consideran que no es capaz de nada, ¿no? Porque pues ahí está. Y solamente cuando ellos llegan para ayudarlo lo podrán levantar, porque pues consideran que, pues, que la gente que está en pobreza no se puede levantar sola, ¿no? Y la discriminan y le dicen, bueno, y te vamos a dar un poco de lo que hay en el gobierno, ¿verdad? Es decir, los sobornos, ¿no? En algunos lugares disfrazados de programas sociales, como en el caso de México, ayudas raquíticas para algunos cuantos, para conservar el voto de manera electoral. Entonces, esos son los que desprestigian a esas concepciones científicas del desarrollo social, como la teoría del socialismo. Son los individuos en sí que llevan a la práctica tales o cuales ideas en base a intereses solamente personales, pero no tienen el interés de desarrollar al país ni a su sociedad, y menos a su gente, y menos de sacar a la pobreza a esa gente que vota por ellos. Simplemente ofrecer muchas promesas, mucha demagogia, como se dice, mucho populismo, ¿no? Y algunas migajas que ante la ignorancia de la gente y la pobreza económica, pues les sirve a ellos para convencer a cierto número de gente para que lo siga sosteniendo en el poder. Caso México, ¿no? Igual Argentina, estuvieron siendo gobernados por quienes no eran socialistas, no eran de izquierda, simplemente pseudos izquierdistas, ¿sí? Simplemente utilizan como método de marketing, como método de mercadeo, ¿no? Para atraer gente, atraer a esa parte
de gente que comulga con esas ideas, ¿no? Con esas ideas de socialismo, de izquierda y de redención de la sociedad, de las personas, de la gente pobre, ¿no? Pero que no tiene una base sólida en su pensamiento. Entonces cuando encuentran algún líder que pues se dice que es afín a sus ideas y que comparte las mismas ideas de igualdad, de justicia, pues apoyan, ¿no? Apoyan a esas personas, ¿sí? Y el resultado es incremento de la miseria, incremento de la desigualdad, incremento de todos los males, ¿no? De la sociedad, de la economía, porque no son ninguna gente progresista, ningún grupo progresista que intente cambiar realmente la situación social de las personas a las que le piden el voto, ¿verdad? Lo que intentan es seguir gobernando y seguir aprovechando los beneficios y los privilegios que da ser gobernante o formar parte del aparato que gobierna un país. Es ahí donde creo que Milei se equivoca, ¿verdad? Y parte de lo superficial, parte del efecto, pero tampoco al parecer tiene un conocimiento claro y específico, real, de lo que plantea la teoría socialista, o la tiene muy deformada la visión, ¿no? Porque hay que ver que ideológicamente el socialismo ha sido atacado también por la contraparte de los ideólogos del capitalismo, ¿no? En el sentido de que pues los ideólogos del capitalismo tratan de inducir la idea de que pues el capitalismo es el mejor sistema y de que siempre será eterno, ¿verdad? Cuando las leyes sociales, el desarrollo social muestran que ningún sistema de producción es eterno. Hay leyes que determinan cambios, quieranlo o no, lo deseen o no, lo piensen o no. Las leyes económicas son intransigentes y provocan los cambios sociales que nos llevan a una mejora social, mejoras de sistemas de producción. Entonces esa guerra ideológica contra el socialismo, bueno, ha rendido sus frutos, ¿no? Porque confunde a mucha gente, ¿no? Y están creyendo que con las políticas, por ejemplo en este caso Milei, pues está combatiendo la inflación, bajando la cantidad de dinero circulante, ¿no? Que vaya a haber otras medidas, ¿no? Para intentar reducir el gasto público, bajar la inflación, ¿verdad? Pero no eliminará las contradicciones del sistema capitalista de producción. Y eso quizás pueda llevar a una mejora temporal del país, ¿no? Pues obviamente al bajar la inflación, los salarios se pueden fortalecer, ¿sí? Y entrar en un periodo quizás de desarrollo sobre la vía capitalista. Porque obviamente el capitalismo no ha sido todo desastre, hay que reconocer, ha sido desarrollo también, pero cada vez se agota, y ya lo estamos viendo en la crisis que están padeciendo actualmente los países capitalistas desarrollados. Se va agotando la manera para sobrevivir, se van agotando sus fuentes de sostén, ¿verdad? ¿Sí? Porque la contradicción principal es entre trabajo y capital. Si genera más, al rato el mercado se tiene que contraer a fuerzas, porque estás generando desempleo, bajo salario, y eso lleva bajo consumo, baja venta. Por lo tanto, inflación y crisis del sistema capitalista, ¿verdad? Eso no lo va a poder acabar nunca. Entonces, es ahí la situación, ¿no? Donde desde mi punto de vista se equivoca o necesita estudiar un poco más, que es realmente cuando menos desde el punto de vista teórico la teoría socialista, y reconocer que pues no, en este momento
se está en vísperas, quizás en algunos países, como yo decía, bueno, no en vísperas, digo, a inicios, perdón, se está intentando caminar hacia esa senda, ¿no? Por aquellos que sí entienden el socialismo y sí entienden la teoría socialista y están preparados para ellos, y que en algunos países están demostrando, ¿sí?, efectividad porque están avanzando en las economías, desarrollando sus economías, ¿no? Tienen niveles de desarrollo muy altos como China y Rusia ya, tecnológicos sobre todo, pero todavía no podemos hablar de que sean socialistas al 100%, a lo mejor serán socialistas en el 1%, 2%, sería muy subjetivo en estos momentos determinar qué, porque lo que predomina es el capitalismo y todo socialista entiende que primero es que el capitalismo y que el socialismo solamente nace sobre la base del capitalismo. Socialismo no se puede entender sin capitalismo antes. Y ni se puede dar sin haber pasado por el escalón capitalista, que lo que hace es preparar a la fuerza de trabajo, ¿verdad? Capacitar a la fuerza de trabajo, profesionalizar a la fuerza de trabajo, que se encargará después de administrar otro sistema de mayor superioridad, como es el socialismo, ¿verdad? Entonces de ahí se equivoca. Entonces Milley está, pues, sobre argumentos de paja actuando, ¿verdad? No existe socialismo, ni la culpa es del socialismo, de la teoría socialista, de la situación de su país, Argentina, o de otros países. La culpa es de quienes han llegado al poder y aplicado ideas individuales, ideas de beneficio propio, bajo el argumento de que son de izquierda y que son socialistas, pero lo único que lo utilizan como propaganda para ganar votos, hacerse del poder, y ya estando en el poder únicamente valen sus beneficios personales y de grupo. Lo demás no les importa, ¿verdad? Y como no entienden nada de, o no les interesa tampoco de capitalismo ni de socialismo, pues mientras ellos estén bien viviendo del erario, lo demás que se frieguen, ¿no? Y dejan los países en desastre. Caso reciente en México, gobernado por izquierdistas, está saqueado, está en quiebra, está en crisis, está en pobreza total, bajo crecimiento económico, ya lo he tratado en otros videos. Y esas personas pues enlodan, ya decía yo, las teorías, la teoría del socialismo, y le dan armas a los ideólogos del capitalismo, a la gente que está en contra del progreso de la mayoría de las personas, del progreso social real, ¿no? De la amplia mayoría de la clase trabajadora y de todos los individuos que forman una sociedad. De esas personas que solo quieren ellos controlar mediante gran acumulación de la riqueza al mundo, pues le dan las armas para desprestigiar a estas ideas socialistas, ¿sí? Provocar la desilusión, ¿sí? Y provocar el repudio, ¿no?, a quien realmente sí sea socialista, y a repudiar a la implantación de algún sistema de ese tipo, a esas ideas, ¿no?, de que no avancen esas ideas, porque en estos momentos el socialismo son ideas prácticamente, ¿no? Como ya decía, en algunos países ya el gobierno ha asumido esas ideas afines a las ideas socialistas, están gobernando y están tratando de impulsarlas, de darles vida, de darles cuerpo, de darle forma, pero están en eso, en esa fase. Aún no se puede llamar países socialismo, que existe un socialismo en el planeta Tierra, ¿no? ¿Sí? Entonces desprestigian toda esa labor
de los verdaderos socialistas, los falsos socialistas, ¿verdad? Y de ahí que pues, una sarta de adjetivos y de denigración que se arrojan sobre la supuesta gobiernos socialistas, ¿no? O sobre el supuesto socialismo que están aplicando en tal o cual país, cuando pues en tal o cuales países no es cierto, porque se ve inmediatamente que no hay desarrollo, ¿sí? Pues son pocos países que pueden decir que se enfocan hacia el socialismo, pero como ya decía, están en eso, están promoviendo, tratando de darle forma, pero siguen en la fase capitalista. Quizás están desarrollando a un nivel superior el capitalismo para el siguiente paso, pero con la teoría socialista por delante, ¿verdad? El enfoque ya es hacia el socialismo, aunque no de manera totalmente real se esté suscitando, pero hacia allá van sus políticas de desarrollo, ¿verdad? Pero son pocos esos países. Y si analizamos esos pocos países, la mayoría no tienen los problemas que tiene Argentina o que tiene México, ¿no? O los países capitalistas desarrollados. Se les nota ya progreso en algunas áreas, más que en otras, tecnológicas, etcétera, ¿no? Agrícolas, etcétera, pero se les nota cierto desarrollo. No es algo apabullante porque no están en la etapa socialista, ¿verdad? Pero sus dirigentes de esos gobiernos sí son, honestamente, teóricos del socialismo. Y no la basura que ha gobernado Argentina, bueno, la basura que ha gobernado México, o esas ideas que se proclaman en otros países, ¿no? Como ya decíamos, Argentina, que estuvo gobernada por supuestamente izquierdistas, pero que llevaron al desastre a ese país. Bien, entonces esa sería un poco mi crítica acerca del punto de Javier Milei, ¿verdad? Está totalmente equivocado al hablar de que el socialismo es algo maligno cuando ni siquiera existe como sistema. No podemos evaluar nada de lo que está sucediendo, o al menos en un 90 y tantos % no podemos evaluar que sean producto del socialismo como sistema, porque los que han gobernado no son socialistas. En esos países, Argentina por ejemplo, pues no son, se pudieron haber llamado como quisieran, pero no son ni socialistas, ni izquierdistas, ni nada, no. Simplemente son populistas que se aprovechan para beneficio personal de los privilegios que da ser gobernantes de un país, ¿verdad? Y la prueba está, eso, ¿no? Cómo dejan a los países. Bien, entonces, pues no existe una base teórica ni práctica totalmente sustentable para afirmar que la culpa es de la teoría socialista. La culpa es de quienes gobiernan, de las personas, de los grupos que gobiernan, que se autoproclamen como se autoproclamen, de izquierda, de derecha, de socialista, pero los resultados son los que importan. Él puede decir soy súper comunista, soy súper de izquierda, soy súper de derecha, pero ¿qué resultados estás dando en la economía, verdad, de tu país? ¿Cuál es el crecimiento económico? ¿Cuál es el beneficio social, el progreso de tu país, de toda la sociedad, de todos los individuos, verdad? En cuanto ha reducido la pobreza, ¿qué es lo que se debe evaluar, no? La nutrición de las personas, la salud, los ingresos, que es la parte fundamental de toda economía, tener los ingresos suficientes para poder subsistir y tener los bienes de consumo necesarios para una vida mejor de las personas, para una vida aceptable, una vida decente, por decirlo así, de todos los ciudadanos de un país. Es lo que se evalúa.
no lo que se dice de uno, no lo que dice lo que uno es. Los actores son las personas, los individuos. ¿Sí? Las ideas ahí están, pueden ser progresistas, pueden ser retrógradas, reaccionarias, las ideas ahí están. ¿Cómo las aplicas? Y esas ideas dependen a qué ideas te encamines de quien las aplique para redondear, ¿no? Ideas progresistas, ideas no progresistas. Yo como individuo, ¿qué ideas voy a aplicar? ¿Cuáles me interesan? Las progresistas, las no progresistas, las media progresistas, las perversas, las de manipulación, las del embuste. ¿Cuál idea aplico? Pues ya depende del grupo, no de la persona que está gobernando y sus intereses. Y eso se refleja en los resultados. ¿Sí? Las teorías están ahí, son buenas o son malas o están bien estructuradas o no, había que analizar eso. Bien, hasta ahí dejo mi plática y les agradezco, ¿verdad? Espero que Milei no se enoje.